En las casas antiguas, algunas paredes guardan historias, pero en la mansión Baker hay un objeto que respira por sí mismo, como si la tragedia se hubiera tejido en cada hilo. Un vestido de boda que jamás tocó un altar, que nunca rozó el aire de una celebración, sigue suspendido en una vitrina que parece más un ataúd que un recuerdo. Las noches en que la luz cae sobre su seda, muchos afirman verlo moverse, como si alguien invisible intentara probarlo. Es un residuo de un amor perdido o un lamento atrapado más allá del tiempo. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que este vestido no está tan inerte como debería estarlo. Entre las montañas silenciosas de Pensilvania, en la vieja mansión Baker, hay un vestido que nunca llegó a rozar un altar, pero sí rozó algo mucho más profundo y aterrador: la frontera entre la obsesión y el más allá. Su historia comienza en una época remota, cuando la costumbre dictaba que las hijas obedecieran sin cuestionar que la reputación valiera más que el amor, y que un padre poderoso pudiera moldear el destino de su familia como si fuese un herrero golpeando hierro ardiente. En aquellos días, Anna Baker, hija de un hombre rico y temido, descubrió que el amor verdadero era un lujo que no todos estaban dispuestos a concederle. Se enamoró de un joven trabajador del acero, un muchacho humilde pero valiente, con sueños de construir una vida digna y un hogar que compartir con ella. Él no tenía riquezas ni apellido, pero tenía algo que Ana jamás había conocido: sinceridad. Y en ese mundo de apariencias, falsedades y sonrisas calculadas, aquello era un tesoro prohibido. Ella, convencida de que era el amor de su vida, compró un vestido de boda con encajes delicados, bordados a mano y una caída de tul sutil que parecía flotar con cada movimiento. Lo guardaba con ilusión, acariciando la tela como quien acaricia un destino seguro. Pero su padre, Elias Baker, hombre de carácter de hierro y orgullo más duro que cualquier metal, prohibió el matrimonio. Afirmó que su hija jamás podría rebajarse a casarse con un simple trabajador. La furia del patriarca fue tan intensa que amenazó con despedir al joven y arruinar a su familia si insistían. La historia cuenta que, tras este ultimátum, el muchacho desapareció de la ciudad. Nadie sabe si huyó por miedo o si algún accidente misterioso lo borró de la vida de Ana para siempre. Lo cierto es que el joven jamás volvió a ser visto. Ana quedó destrozada. Su mundo, antes iluminado por un amor que parecía eterno, se volvió un abismo. El vestido, aquel símbolo de esperanza, se convirtió en el recordatorio permanente de la felicidad que le fue arrebatada. Lo guardó, no para olvidarlo, sino para conservar su único vínculo con lo que pudo haber sido. Y fue ese mismo vestido el que, según los rumores que comenzaron a circular décadas después, empezó a transformarse en un objeto inquietante, capaz de desafiar las leyes de lo natural. Con el tiempo, el vestido quedó colgado en una vitrina de cristal dentro de la mansión Baker, convertido en pieza decorativa de una sala que conservaba los restos de la vida de aquella familia marcada por tragedias. Pero lo que nadie esperaba era que la prenda comenzara a comportarse de formas que burlaban toda lógica. Los primeros relatos extraños nacieron de los empleados de la casa, quienes aseguraban que, algunas noches, el vestido parecía moverse dentro de su vitrina, como si una presencia invisible lo tocara. La seda se agitaba levemente. El tul ondulaba como mecido por un viento inexistente y a veces, decían, incluso parecía extenderse como si una figura fantasmagórica intentara probárselo. En otras ocasiones, el vidrio mostraba marcas de humedad, como si desde adentro alguien hubiera suspirado contra él. Lo más inquietante era que estas manifestaciones se intensificaban en fechas cercanas a la que habría sido la boda de Ana.
Las noches en que ella lloraba en vida parecían resonar más fuerte en la muerte. Con los años, el suceso se convirtió en leyenda urbana, pero cada testimonio nuevo hacía que la historia dejara de ser un simple rumor. Visitantes, investigadores aficionados y amantes del misterio comenzaron a notar el mismo fenómeno. El vestido se movía cuando nadie lo tocaba. Un guía turístico, uno de los más escépticos del museo, afirmó que en una ocasión vio cómo las mangas del vestido temblaban, como si unos brazos invisibles intentaran acomodárselo. Otro empleado dijo que vio la falda subir ligeramente, como si una mujer imaginaria diera un paso hacia adelante. Y en medio de todas estas visiones, un dato se repetía una y otra vez. Cada testigo describía que el aire del salón se volvía más frío cuando el vestido se movía, como si la habitación fuese absorbida por un vacío emocional. A medida que más personas comenzaron a interesarse en la leyenda, también empezaron a circular teorías sobre lo que realmente sucedía. Algunos historiadores decían que todo era una exageración, producto de la sugestión colectiva alimentada por una historia trágica. Pero otros, especialmente aquellos versados en estudios sobrenaturales, afirmaban que el vestido era una especie de ancla emocional. Según esta teoría, cuando una persona muere con un sentimiento demasiado fuerte, ese sentimiento puede impregnarse en un objeto. En el caso de Anna Baker, su dolor, su anhelo y su frustración habrían quedado atrapados en la tela blanca que nunca llegó a vestir. Esa energía, afirman, podría manifestarse como movimientos o vibraciones, especialmente en momentos donde la carga emocional fuera más intensa. En cierto momento, investigadores paranormales pidieron permiso para estudiar la prenda de cerca. Se les permitió instalar cámaras y sensores durante una semana completa. Lo que grabaron se convirtió en uno de los archivos más comentados por entusiastas del misterio. Durante las primeras noches, todo pareció normal. Sin embargo, en la cuarta noche, exactamente a las 3 de la madrugada, cuando el reloj marcó la hora que muchos consideran la hora del velo, las cámaras captaron un leve movimiento en la falda del vestido. No era producto del aire, pues no había corrientes ni ventilación en el salón. Tampoco era un insecto, ni un cambio de temperatura que pudiera explicar una fluctuación en la tela. El vestido simplemente se agitó, como si estuviera suspendido en un suspiro. En la sexta noche, la cámara captó algo aún más inquietante. La parte superior del vestido se elevó levemente, imitando el gesto de unos hombros que respiran profundamente. Ese video fue analizado por expertos que no encontraron manipulación evidente, y aún los más escépticos admitieron que el fenómeno no tenía explicación fácil. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una especie de magneto para curiosos, investigadores y, por supuesto, personas que buscaban sentir una experiencia sobrenatural. Algunos visitantes decían escuchar pasos en la sala contigua antes de que el vestido se moviera. Otros afirmaban percibir un aroma leve a flores blancas, similar al que se usaba en las bodas tradicionales del siglo XIX. Una mujer dijo haber sentido una presencia detrás de ella mientras observaba el vestido, como si alguien se colocara muy cerca respirándole en la nuca. Cuando se giró, no había nadie, pero cuando miró la vitrina, la falda del vestido vibraba suavemente, como si una mano invisible acabara de rozarla. Más allá de lo paranormal, existía también un componente emocional que volvía este caso aún más fascinante. El vestido parecía no solo un objeto embrujado, sino un testimonio silencioso del dolor humano. Representaba algo mucho más profundo que un simple fenómeno inexplicable. Era la evidencia material de un amor mutilado, de una vida que fue estrangulada por imposiciones sociales, de un destino quebrado por la voluntad de un solo hombre. Se decía que Ana, en sus últimos años de vida,
Solía caminar por la mansión con una mirada perdida, como si su espíritu ya no perteneciera al mundo de los vivos. Murió sin casarse, sin hijos, y según quienes la conocieron, sin esperanza. Cuando la enterraron, algunos empleados creyeron escuchar un sonido metálico en la habitación del vestido, como si la vitrina vibrara en protesta. Pero eso, decían, podían ser solo imaginaciones, o tal vez no. Con el paso de las décadas, la historia se enriqueció con testimonios nuevos. Un restaurador de la casa, especializado en textiles antiguos, aseguró que mientras trabajaba cerca de la vitrina, escuchó claramente el sonido de tela moviéndose. Cuando levantó la vista, vio que el vestido se balanceaba suavemente. Al principio pensó que era su respiración que había empañado el vidrio y generado una ilusión óptica, pero luego notó algo perturbador. La falda se elevaba hacia la izquierda y al momento siguiente hacia la derecha, como si alguien estuviera dando pequeños pasos de danza. Eso lo dejó paralizado. No volvió a entrar solo a esa habitación jamás. Incluso hubo quienes afirmaron escuchar una melodía suave, como la de una vieja caja musical, cuando el vestido se movía. Esta música no provenía de ningún aparato visible, y en más de una ocasión los visitantes buscaron desesperadamente el origen del sonido, sin éxito. Algunos decían que era una melodía triste, otros que parecía una canción de boda inconclusa, repetida en un ciclo roto. La teoría más inquietante surgió cuando un grupo de investigadores descubrió un antiguo diario perteneciente a una mujer que trabajó para la familia Baker. En una de sus entradas, escrita con una caligrafía temblorosa, mencionaba que Ana, en su juventud, solía bailar sola en su habitación, imaginando su boda. La empleada describía cómo Ana tomaba el vestido entre sus manos y fingía dar vueltas, sonriendo con una mezcla de esperanza y tragedia. Años más tarde, tras su desgracia amorosa, el diario afirma que Ana regresó a esa habitación en repetidas ocasiones, acariciando la tela del vestido con lágrimas que empapaban los encajes. La mujer escribió que, en una ocasión, Ana murmuró lo siguiente: si no podía casarse en vida, entonces lo haría en otro momento. Esa frase se volvió legendaria, y muchos creen que es precisamente ese deseo inconcluso lo que ata su espíritu a la prenda. Y aquí surge uno de los relatos más estremecedores de todos, el de una médium. Se cuenta que esta mujer, famosa por su capacidad de conectar con energías atrapadas, visitó la mansión y permaneció varios minutos frente al vestido. No habló, no movió un músculo. Luego dejó la sala llorando, sin mirar atrás. Cuando por fin la convencieron de explicar lo que había sentido, dijo que una presencia femenina la rodeó. Una presencia llena de tristeza, pero también de furia. La médium aseguró que Ana no estaba atrapada en la casa, estaba atrapada en el vestido. Comentó que podía sentir cómo el espíritu intentaba completar un ciclo que había quedado abierto, que la energía que emanaba del vestido era la de alguien que todavía esperaba caminar hacia un altar que nunca existió. Esta teoría abrió la puerta a interpretaciones más sombrías. Algunos especialistas en fenómenos paranormales sugirieron que el espíritu de Ana estaba tan obsesionado con el momento que nunca vivió, que su esencia se había impregnado en la tela, y como esa ilusión jamás se concretó, quedaba repitiéndose una y otra vez, como un eco emocional atrapado en un espacio cerrado. Lo que generaba los movimientos, según esta hipótesis, no era un fantasma en el sentido tradicional, sino la repetición de un deseo inconcluso, un acto emocional que se manifestaba energéticamente en el mundo físico. Uno de los relatos más impactantes proviene de una joven pareja que visitó la mansión. La mujer, emocionada por la historia, se acercó a la vitrina y comentó en voz alta que estaba próxima a casarse. En ese instante, la falda del vestido se levantó ligeramente,
como si fuera atraída hacia ella. La joven gritó y su prometido la retiró del salón rápidamente. Al día siguiente volvieron para disculparse, pensando que quizás habían malinterpretado el fenómeno. Pero cuando se acercaron de nuevo, notaron que el vestido estaba inmóvil, aunque la temperatura del salón era extrañamente más fría que en el resto de la casa. Tras esa experiencia, la pareja canceló la boda por motivos personales. Nadie sabe si fue casualidad o si el vestido les transmitió un mal augurio, pero la coincidencia alimentó la leyenda de que el espíritu de Ana envidiaba profundamente a quienes podían disfrutar del destino que a ella le arrebataron. Una de las experiencias más documentadas ocurrió durante un apagón. El personal del museo, atrapado en la oscuridad, escuchó un golpe seco proveniente del salón del vestido. Cuando los generadores de emergencia encendieron la luz tenue, vieron la vitrina vibrando ligeramente, y en una de sus esquinas, como si hubiera sido tocado por una mano húmeda, apareció una marca difusa. Parecía la forma de una pequeña palma. Nadie pudo explicar cómo llegó allí. Sin embargo, lo más perturbador de todo era algo que muy pocos sabían. En uno de los registros antiguos de la mansión, se mencionaba que tras la muerte de Ana, un miembro de la familia había intentado retirar el vestido de la vitrina para donarlo. Pero el vestido, según decían, tenía un peso inexplicable, como si alguien lo estuviera sujetando desde adentro. 2 hombres fuertes intentaron levantarlo. No pudieron. Fue como si la tela estuviera anclada a la base del mundo. Aquel intento jamás se repitió. Nadie volvió a tocar la prenda. Con el tiempo, incluso quienes dudaban de las historias comenzaron a admitir que algo en el aire cambiaba al entrar en esa sala. Un escalofrío particular, una presencia inexplicable, una tensión silenciosa que parecía observar desde los encajes del vestido. No era un fantasma típico, no era una aparición que se manifestara de forma directa. Era algo más profundo, como una memoria viva, atrapada en un bucle emocional eterno. Muchos visitan la mansión por curiosidad, otros por desafío. Algunos, los más sensibles, aseguran sentir un dolor ajeno envolviendo su pecho cuando observan el vestido. Un dolor que no les pertenece, pero que parece surgir desde los hilos de la seda, como si alguien llorara desde dentro de la prenda. Este sentimiento, aseguran, es lo que convierte la experiencia en algo más que una simple leyenda. La convierte en una especie de comunión emocional con un sufrimiento que nunca se resolvió. Se dice que si escuchas atentamente cerca de la medianoche, puedes oír un roce suave, parecido al de una tela moviéndose en un cuarto vacío. Algunos afirman que si te quedas lo suficiente, incluso puedes escuchar un suspiro que no proviene de ningún ser vivo. El vestido continúa allí, suspendido en su vitrina, esperando. Algunos creen que aguarda a que su historia sea contada una y otra vez, que su tragedia no sea olvidada. Otros creen que espera algo más, una oportunidad de completar el camino que nunca logró recorrer. Y unos pocos, los más atrevidos, aseguran que si una mujer soltera se acerca demasiado, el vestido se inclina hacia ella, como si la invitara a continuar el destino que Ana jamás pudo cumplir. Y así, entre susurros y movimientos imposibles, entre encajes que vibran y sombras que se sienten más que se ven, el vestido de Ana Baker sigue respirando dentro de su prisión de cristal. Una prenda que no es solo tela, sino un eco emocional congelado en el tiempo. Un mensaje que nunca fue dicho. Un amor que jamás alcanzó su final. Porque hay historias que no se cierran con la muerte, se cierra con el misterio pidiendo ser revelado. Y así, entre susurros que nadie admite escuchar y movimientos que nadie quiere presenciar 2 veces, el vestido de Ana Baker sigue allí, suspendido como un último latido de un destino que nunca llegó a cumplirse.
Cada visitante que se detiene frente a la vitrina siente algo distinto. Un escalofrío, un peso en el pecho, una presencia que no debería estar tan cerca. Tal vez sea solo un eco de tristeza, o quizás algo mucho más profundo continúa aferrado a esa seda marcada por lágrimas antiguas. Lo cierto es que el vestido parece aguardar, paciente, como si esperara el momento perfecto para despertar del todo. ¿Te irás sin mirar atrás? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez, que el misterio nos llame.